8:47, ya estamos aquí charlando, haciendo el abreboca antes de esta tertulia. Tiempo para el análisis con la tertulia que ahora comienza. Pilar Fernández Montesinos, buenos Enrique días. Nieto, Pepe Ruiz, Isabel Zúñiga. Todos, buenos días, ¿qué Muy tal? buenos días. Pues estupendo y fresquito. Sí. Estábamos comentando que va a hacer una temperatura hoy genial, ¿no? 21, 22 grados. Pero a primera hora... Pero a primera hora se notaba. Y yo le he dado un consejo a Enrique. Dice, tú vas muy fresco. Digo, no es que sea un fresco, que lo soy también, ¿no? Sí, que lo soy también. Sino yo que me ducho de siempre con agua fría. Siempre. Claro, cuando te duchas con agua fría y sales, no notas... Hombre, sí, notas fresco. Pero sales con otra, el cuerpo reacciona de una forma... Pepe, ¿qué necesidad hay tremenda, existiendo el agua caliente? de sufrir, ¿verdad? De sufrir. Pues sí. Ha sido un consejo interesante, como todos los que tú das. Me vas a permitir que no lo siga. No lo voy a seguir, porque al ir llevando ya un montón, no sé cuántos años, pero bastante, duchándome con agua templada. Sí, no te vas a duchar. Empezar ahora, no vaya a ser que sea lo último que haga. La facultativa, la médica... ¿Qué recomienda? Es que yo por experiencia personal diría que no, que esto está muy visto ya. Pero atended, si queréis reblandecer la carne, ¿en qué la ponéis? ¿En agua caliente? Bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el puente festivo? No sé si están ustedes ya imbuidos del espíritu navideño o prenavideño, no sé. ¿Cómo viven esta época de aquí a Reyes? Isabel. Bueno, yo la verdad es que muy normal, como diría, pues haciendo compras para cuando vengan mis hijos y los acompañantes de mis hijos, o sea que muy bien, pero nada especial. O sea, yo no soy así demasiado festera ni... Decoración navideña, Belén, nacimiento, bueno, ya he empezado etcétera. Poquito a poco. El Belén lo pongo un poquito más adelante y ya he empezado a comprar algunas flores, pascueras, que es lo que se lleva, algún que otro adornito, pero vamos, todavía no me he lanzado. Pepe. Pues mira, nosotros ayer nos fuimos, mi mujer y yo, a un chino. ¿Habéis estado últimamente en los chinos? Sí. ¿Habéis visto la sección que hay de temas de Navidad? Sí. Eso es algo... Un comercio, chino, no un restaurante. pensando No, un chino de a un comer. comercio... A mí siempre, a un comercio chino. nunca dejan de sorprenderme porque cómo son capaces de hacerse cargo de lo que necesitamos o lo que nos gusta Sí. a nosotros, a los españoles aquí. Pero es algo tremendo, ¿eh? Tremendo, es medio sí. corte, como Sí, decir, sí, medio sí. corte inglés, pero de productos de vi a una Navidad. señora, fui a un chino a comprar una ¿Has visto? una No soy el bombilla, único. y vi a una señora salir con dos animales, dos ¿Muñecos de peluche o algo así? sí, dos muñecos de peluche de Navidad, con cuernos y tal, blancos y las cosas y tal, Sí. pero de un tamaño bastante notable. Quiero decir que eran dos bichos grandecicos, uno debajo de cada brazo. Y dije yo, ¿cómo está la industria china de objetos para Yo, de Navidad? hecho, los pocos adornos que he comprado de Navidad los compré en un chino, porque pasé por el chino, vi las flores de Pascua que están a mucho mejor precio, entonces entré y lo mismo, no dejó de sorprenderme, digo, estos son comerciantes, pero natos, o sea, tienen una capacidad de hacerse cargo de lo que necesitamos que es asombrosa. Y Como hemos pasado del todo a 100 a esto, que ya Del son todo a 100. auténticas tiendas de decoración. Sí. O sea, Y lo hay que algunas quieras, que son incluso muebles. Pepe, ¿qué te pasó en este establecimiento? No, si nosotros fuimos buscando nada, entramos por gusto, de decir, vamos a ver qué hay en el chino. Y estuvimos ahí pues, cerca de una hora dando vueltas, porque claro, cuando empiezas a ver Sí. toda esa serie de cosas Sí. de Navidad... De objetos, dices tú, además ¿de cada verdad? vez son mejores, Es ¿eh? Sí. De En mejor los chinos- calidad. En los chinos hay de todo, ¿no? Hay de todo. Eso es como cuando Sí. dice un producto de China que vale 2 euros. Eso lo hacen muchos los que se dedican a la importación de productos chinos. Yo quiero que usted me fabrique, no sé, algo a 1 euro y te lo fabrican. Pero ese mismo lo quiero de 15 euros y te lo fabrican de 15 euros con una calidad tremenda. Están arrasando con todo, ¿eh? El otro día estaba yo en Caravaca, antes de ayer me fui a Caravaca a ver el También, mercado el medieval. mercadillo También. medieval, sí. Madre mía, qué locura, ¿eh? Sí. Qué locura, qué locura. Toda la mañana andando para arriba, abajo, arriba, abajo. Y vi un amigo que tiene una fábrica de calzado, de alpargatas. Y digo, fulano, no voy a decir nombre, ¿cómo va? Y dice, mira, estamos arruinados. Por las falsificaciones. Por la falsificación. Dice, mira, los He chinos, leído el pensamiento. los chinos hacen ya lo mismo que hacemos nosotros, lo hacen a mitad de precio. Porque antes lo hacían en plan baratero, ¿no? Dice, pero ahora te hacen unos productos increíbles. Yo recuerdo que en Caravaca, que es la esparteña que había antiguamente, ¿no? ¿Os acordáis de la esparteña?
y luego ya pues le llamaban bailarina, o algo así se llamaba el tipo de calzado, y luego esas de cuña, etcétera, etcétera. Es algo, están acabando con todo, ¿eh? Con todo. Pilar. No, China ahora mismo es capaz de hacer el peor trabajo baratísimo y el mejor. Siempre se ha llamado trabajo de chinos a lo que era minucioso, detallista, y hemos pasado a un comercio rastrero de muy mala calidad, pero claro, siguen siendo capaces de hacer incluso lo mejor y a menor precio. Pero es verdad que ya vas a un chino y ya no es lo de antes. O sea, es que una bola de Navidad te puede costar 2,50 €, que es un precio muy, muy elevado para ese tipo de productos si lo comparas con los precios que había hace unos pocos años, donde tú ibas al chino por precio, no por decorar tu casa. Y hay una serie de aplicaciones en Internet, la gente se mete, elige lo que quiere y le llega el paquete con unas imitaciones, falsificaciones de muy alta calidad. Y eso está a la orden del día. O sea, son decenas de miles de paquetes diarios los que entran a Europa desde China con ese tipo de artículos. Enrique. Bueno, no sé si estamos hablando de los chinos o de la Navidad. Es que ya los chinos en la Navidad son los chinos. Vamos a ver. Yo, en el tema de los chinos, lo que veo es que tienen un concepto del trabajo completamente distinto a nosotros. Es decir, hablen los domingos, está el padre, la madre y 2 hijos trabajando, no tienen, son amables, educados, yo diría que hasta cariñosos, cómo atienden a la gente, cómo los guían por todos esos vericuetos que son sus tiendas. Yo estuve ayer en uno comprando una cosa que me costó 1 €. Parece mentira. Era una caja de esas para encender fuego, pastillas para encender fuego, a 1 €. Quiero decirte, nunca en ningún sitio esa caja vale 1 €, que es la otra. Que no, espero que enciendan perfectamente como todas las demás, pero el tema está en que realmente el servicio es un servicio muy, muy efectivo, muy afectuoso, muy bueno, es un buen servicio. Es un poco de esclavitud porque no se comprende cómo pueden trabajar todos los días del año, incluidos los domingos y tal, como no tienen que ir a misa ni nada, porque no tienen problemas de este tipo. No lo vas a ver en misa. Claro. Y luego, en cuanto al tema de Navidad... Hay alguna cosa curiosa con ellos también. En el tema de Navidad que nos decía Luis, yo tengo que preparar mucho, porque somos 20 en casa. Y además tenemos una fiesta especial, como todos los que se llaman, todas las que se llaman Victorias o Víctor, porque el 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena, es Santa Victoria. Entonces en mi casa hay media docena de Víctor y Victorias, bueno, media docena, no 4. Entonces somos 20 y empieza la fiesta el 23. Entonces las cantidades de comida que hay que amasar en casa para darles de comer a 20 personas, la comida, la cena, el desayuno del día siguiente, la comida, la cena de Nochebuena, Navidad, hasta que en Navidad ya se dispersan, se vuelven a sus casas, todos. Sí, eso que hay en la calle de los chinos. Bueno, ¿Tú has visto algún 4 chino hijos. pidiendo en la calle? No, nunca. ¿Tú has visto un chino en la seguridad social? Pues no, tampoco. No. Eso he de decir que yo cuando trabajé en urgencias, miedo me daba cuando veía aparecer a alguien de etnia china. ¿Por qué? Porque ya aparecía con el brazo colgando. Ah. O sea, a mí se me sentó uno delante en el triaje de urgencias de la Risaca y era medio brazo colgando. Y se sentó esperando su turno. Es verdad que el concepto, la percepción y la expresión del dolor tiene mucho que ver con la etnia, porque eso lo he visto, hay determinados colectivos que gritan porque es cultural el grito. Parece que no se siente y no se padece. Todos hemos visto entierros de algunas determinadas culturas donde gritar debes hacerlo. Es como las plañideras de antiguamente. Si no gritas, puede ser hasta una ofensa en tu familia. Entonces había gente que entraba gritando por cualquier cosa y cuando venía un chino, iba a decir saber estar, es que no lo sé si eso es alucinante. No, pero es cierto que nunca te cruzas con un chino en una consulta médica, en un centro de salud o en un hospital. Yo pidiendo, que ya te digo, en cada iglesia no hay un
alguien que pide. ¿Es Sí, verdad? hombre, En claro cada que sí. iglesia, Y ya tengo cada 10 amigos En las centros, puertas que son de los que ya nos supermercados conocemos. también. en la puerta de supermercados, pero un chino nunca. Lo que sí los ves son en las máquinas tragaperras. Ah, bueno, es verdad. Eso sí les gusta. Tienes razón. ¿Eh? Tienes Sí, razón. sí, les gusta mucho el juego. El juego les gusta mucho. De hecho, una noche fuimos al casino de aquí de Murcia con unos amigos y vi a unos chinos jugando, a bastantes chinos jugando, que cuando cierran los establecimientos se van a jugar. Supongo que no todos, los que les guste, pero había varios. Y además se notaba que venían de sus establecimientos porque sacaban la recaudación del bolsillo. Sacaban los billetes. Con una así, gomita. no lo sé, pero liados, y jugaban allí en Si el quieres ver casino. chinos, ¿tú has estado en algún chino? ¿Chino? Un chino. De China, ¿quieres decir? ¿Dónde? ¿En China? Comida. no. Que se Una- come de comida china. Hay uno por allí, por donde está la vieja condomina, por la puerta de Orihuela. Sí, el que sí. llaman el chino de los chinos. El chino de los El chinos, chino es de los verdad, ya chinos, sé cuál es, sí. Y entonces ahí te encuentras cada plato. Yo normalmente he ido 2 veces porque mi hijo me llevó y luego dijo, voy a probar otra vez. Pero hay cosas que yo soy incapaz de comer porque no es nuestra cultura, ¿no? Enfrente de la Escuela de Idiomas, aquí en Murcia, no sé si estará todavía, pero había un chino fantásticamente Está cerrado. bueno. Está cerrado. Es que Lo a han mí me cerrado. encanta. Ese era Ayer, buenísimo. ¿Sabes dónde estuve ayer? En un japonés. Interesante. Oye, pues muy bien, el ramen ese famoso que hacen. está riquísimo. Eso ¿Pero era está- japonés o era chino? Porque Sí, es verdad. debajo de mi casa No, hay no. un japonés, pero son chinos. No, japonés, Entonces, japonés. Bueno, sí, ese sí. está ahí en la avenida Juan Carlos I. Además, tiene una decoración preciosa, ¿eh? De todos los mangas y todo eso. Bueno, por ahí está. Sí, está Qué buen rato estamos echando. Les quería yo preguntar si notaron ayer el terremoto. Magnitud 2,6, con epicentro al sur de Los Garres, en el monte, en el valle, en el Relojero, por ahí, donde, por cierto, a esta hora se registra tráfico lento, sentido Cartagena, en el puerto de la Cadena. Pero no sé si notaron ayer el Yo terremoto. lo percibí Isabel, sí. absolutamente. Además escuché el sonido como un estallido y un movimiento, se movió todo mi edificio. Toma. Sí. ¿Y dónde se puede A mí saber? también, en Vivo Murcia. en la Esa zona. flota, vivo en la flota. ¿Y lo notaste, sí? Yo sí, y mi marido Estás también lo en notó. un edificio alto. No, son 3 pisos Ah. y una guardilla. Yo estaba en la guardilla y mi marido estaba en el piso y los dos lo notamos. Sí, fue un traqueteo. Yo lo una noté, pero sacudida una cosa, de nunca 2-3 había notado. Yo no Claro, lo he yo pensé, notado. digo, esto será, o sea, es que lo pensé, digo, será un terremoto, pero porque era como si hubieran empujado al edificio, así como Sí. si le hubieran dado un Pum. golpe a alguien, porque además escuchó un sonido y luego el empujón del edificio y... Pepe, nada. Yo no lo noté, estoy en el centro de Fueron Murcia y no segundos. lo noté, pero en cambio allá mi hijo, oye, que he oído en Onda Regional de que ha habido un seísmo y él vive en la alberca y él dice que sí lo notó, Claro. en la alberca. Yo también lo noté en la Sí. flota. Lo notaste en la flota. El alberca, y menos mal que fue Algezares, ahí se 2,6. notó muchísimo. Porque si Enrique, es de- nada. Nada, y además estaba para notarlo. Estábamos mi mujer y yo sentados en el cuarto de estar leyendo periódicos. Entonces, a esa hora. Entonces nos llamó un hijo que vivía en Cartagena, que se había enterado, y ¿qué pasa? ¿Habéis sentido algo? Nada en absoluto. Y yo vivo al lado del malecón, o sea que o sea, no, pero yo no noté absolutamente Nada. ¿Y Pilar? Yo tampoco, porque Mi con edificio 4 es que es crías. exento. No Sí, sé si sí, a lo mejor si mi vida es así. eso influyó Es un en que se terremoto. moviera Por eso estábamos solos entero. y leyendo, o sea, era perfecto para que lo hubiéramos notado, pero no noté absolutamente Figuraron. nada. Yo estaba sentado delante del ordenador ¿Y lo notaste? noté una sacudida, Sí. un traqueteo de 2-3 segundos. Y Sí. a mí siempre me pasa cuando vivo un terremoto que me doy cuenta de que estoy vendido. Estoy vendido por completo, de que no tengo el control sobre nada, de lo insignificante que soy, ¿no? Esa es la sensación que siempre tengo cuando vivo un terremoto. No diría que me quedo por completo paralizado, pero casi. Digo, bueno, vamos a ver. Yo también pensé lo mismo. ¿En qué se traduce esto? ¿Si avanza más o aquí se queda? Siempre Sí. tiendes a pensar, bueno, venga, por probabilidad, vamos a pensar en que no vaya más de lo que está yendo, ¿no? Yo creo que ningún murciano tenemos el kit este que nos aconsejan, ¿no? Que si una linterna de esos de dinamo, ¿eh? De esa que le da, pues, tu. Sí, pues claro, porque si se va la luz Claro. o no hay sol, que sea de esas solares,
y te dice una serie de cosas, digo, yo no tengo ninguna. No tengo ninguna. ¿Han vivido ustedes algún terremoto considerable? ¿Recuerdan haber vivido alguno? Enrique, nada. Pilar, yo tampoco. Noté el de Lorca, pero ya está. El de Lorca fue en 2011, si no recuerdo mal, ¿verdad? Yo sí lo de 5,1. Sí, pero yo estaba sentada y noté como si me empujaran la silla. Y tenía el electricista en la parte de abajo de la casa subido una escalera y casi se cae. Pero pues, ya está, es lo único que noté. ¿Os figuráis como el que pasó ayer fue en Japón o en China? ¿Dónde? Sí. 7,6. 7,6. Un tsunami que al final no se ha producido. Pero hubo una retirada, o sea, una orden del gobierno para retirarse de la costa, ¿no? De la costa y subirse a sitios altos. 7,2 pero al final no se ha producido. Yo creo que nos caemos yo tenía una tía misionera y sí que me contaba, porque en Perú se ve que hay terremotos muy fuertes y ella sí que había vivido alguno y me contaba pues lo que había que hacer, ponerse debajo de las puertas, de los dinteles de las puertas o debajo de un mueble potente. Pero ella sí lo ha vivido allí en... Oye, ¿habéis comprado la baliza esa famosa para el coche? Yo todavía no. Yo estoy esperando a que mi cuñado me la dé. Se comprometió a comprarla para todos y todavía no tengo noticias. Es que no hay. Sí, mi marido las ha comprado por internet, está esperando que le lleguen. También la he comprado por internet. Pero ¿habéis visto las imágenes de cómo se ve la luz? Si es que no se ve nada. Se ven mejor los intermitentes de los coches, las luces de emergencia, que eso. Sí, bueno. Yo entiendo que supone un riesgo, y además yo que me dedico a las peritaciones por accidentes de tráfico, imagínate, supone un riesgo muy grande salir del habitáculo, salir de tu coche, desplazarte y poner los triángulos. Pero es que no ves nada. Claro, tú como conductor, cuando está nublado o estamos entre la salida del sol o la puesta del sol... No se ve en absoluto, o sea, no sé a quién se le ha ocurrido esa potencia de luz, pero es curioso. Esta ocurrencia ha sido curiosa. Entiendo muy bien. Lo que pretenden es que no se salga a poner los triángulos, porque el año pasado se produjeron 20 atropellos al salir. Sí, es muy peligroso. Entiendo perfectamente cuál es eso, pero ellos son los encargados no solo de velar por la seguridad del que va a salir del coche, del accidentado, sino del que va en su coche, adelanta a otro y cuando se incorpora entonces se encuentra la sorpresa. Eso es terrible y vamos a tener accidentes porque no se ve esos coches y ya si el coche es negro, gris... O hay niebla, es que es imposible de ver. Entonces, no sé, que se les ocurra eso, fenomenal. Que además lleve geolocalización, maravilloso. Pero la potencia de la luz, si eso es homologado, la homologación tiene que ser con algo que de verdad se vea. Debe ser como lleva la policía, ¿no? Que lo ve a no sé cuántos kilómetros. Claro, o a lo mejor una luz que da vueltas. Da vueltas y que te llama la atención mucho. Pero eso realmente, yo he visto varios vídeos, ¿no? Supongo como todo. Y no se ve. Y luego además, no sé, pero... cuando llegue el coche y si no se ve demasiado la luz, pienso que el triángulo a distancia avisaba un poquito antes, aunque sea muy poquito, pero que había un aviso previo. Es muy peligroso, ¿eh? Sí, es peligrosísimo. Yo sé que es lo más peligroso que hay, sí. De un pinchazo bajar del coche en una autovía es de lo peor. Que lo hayan puesto si realmente no es efectivo. Yo creo que lo habrán probado. O sea, no creo que esto sea una concesión a un primo a un primo de alguien. No, porque ayer entraron los chinos también. A todos se nos pasa por la cabeza esa posibilidad también, ¿eh? Quiero decirte que en lo que he visto filmado parece que sí se ve. No sé, mira. Sí, que tienes mucha confianza se ve muy en las poquito, instituciones públicas. Es muy planito. Mira la vacuna de AstraZeneca. Es muy planito. ¿Por qué? Estando la de Pfizer. ¿Por qué obligaron? ¿Por qué a mí como médico me ponían Pfizer y a un farmacéutico le ponían AstraZeneca? Que se sabía que ni era tan eficiente y tenía más efectos secundarios. Se ponían malísimos, pero teníamos la otra. Entonces a veces confiar, o al principio nos decían, no, la mascarilla no. A mí como sanitaria me prohibieron reuniones 15 días antes del confinamiento, estaba prohibido que 10 sanitarios estuvieran en la misma habitación. Que recuerdo que hubo un concierto el sótano del doctor, que son 4 o 5 médicos que tocan muy bien, y fue noticeo una semana antes del cierre. Y yo decía, ostras, si no nos podemos reunir, que no podemos hacer sesiones clínicas por no estar más de 10, y ellos ya son 4, más todo el público, aquí somos 40 médicos. Esto va a entrar la policía y nos va como si fuera algo clandestino. Entonces, no siempre confío en las autoridades y creo que como ciudadanos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de ser críticos y de pedir las cosas conforme a ciencia y a justicia.
las dos cosas. Y bueno, pues se les ha ocurrido esto y me parece muy bien el motivo, pero ostras, hazlo bien. Mira, un detalle. Se habla siempre que la Iglesia tiene un servicio de información, ¿no? El mejor servicio de información que hay. Diplomático, sí. La diplomacia de la Iglesia era la más... Sino más que diplomático, sí, de información. De información a nivel mundial. Y es cierto, 20 días antes del confinamiento, nos invitaron a una boda en Caravaca de la Cruz, en el santuario. Y bueno, pues lo normal era, pues cuando termina, pues luego te acercas, ¿no?, a besar la reliquia, y luego sabes tú que te dan la paz. Bueno, pues el sacerdote, 20 días antes, dice, tenemos instrucciones del obispo de que no se puede besar la cruz, y además tampoco deben de ustedes de darse la paz. 20 días antes. Eso, la Iglesia, en Caravaca de la Cruz. En Caravaca de la Cruz, en el santuario, en las bodas, pasan cosas. En la de mi hijo, Víctor, nos sentamos todos, o sea, como siempre, los novios, el padre de la novia, tal, y entonces llegó la hora de la comunión, nos dieron el pan y a continuación el cáliz con el vino. Sí. Entonces le dieron primero a la novia para que bebiera, luego al novio, luego a la madre, tal, y el último era, en el ranking, era el padre del novio, ¿no?, de todos los 8 que estábamos allí. Entonces, como todo el mundo se había mojado los labios, al padre del novio le tocó el cáliz lleno de vino. Se creó una situación para ese padre, que era yo, tremenda, porque tuve que coger el cáliz y hacer glu, 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 glu. Oye, una cosa que yo entonces luego le pregunté al cura, ¿por qué pusiste tanto vino en el cáliz? Dice, hombre, porque cada uno un trago, sois 8, claro, pero nadie se había bebido el vino. O sea que entonces salí de allí cantando Asturias. Ya que hemos introducido, nos hemos metido en el ámbito sanitario, hoy tenemos un tema fundamental sobre la mesa, el de la huelga médica, ¿no? Desde hoy martes, médicos de toda España están llamados a secundar 4 días de parón consecutivos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades. Enseguida vamos a escuchar al consejero de Salud, que lo están entrevistando nuestros compañeros de las 7. Hay que decir que la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz protestan porque insisten en que este colectivo merece más que un capítulo específico dentro del texto global de la ley que rige las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios. Vamos a escuchar qué está diciendo Juan José. Por tanto, la interacción que existe y la movilidad importante en hospitales, en centros de salud, en consultorios o incluso pues lo que llamamos en centros sanitarios polivalentes. Le pongo un ejemplo, pues Santa Rosa de Lima en Lorca, o por ejemplo el centro de especialidades del doctor Quesada de San Andrés, pues son centros donde también indudablemente hay mucha movilidad y muchos pacientes. Está hablando a propósito de la obligatoriedad del uso de la mascarilla desde este martes en todos los centros sanitarios de la región. Les pregunto por la huelga médica o por el uso de la mascarilla, lo que ustedes deseen, pero por la huelga de médicos, por el impacto que va a tener en la población fundamentalmente, pero como sanitaria. Pilar, abre este turno de intervenciones, si eres tan amable. Pues mira, cuando hubo elecciones hubo muchos médicos que me consta que votaron a Mónica García por todo lo que prometía, porque venía de la asistencia pública, de ser anestesista y de presumir mucho de los derechos de los médicos. Pero me doy cuenta de que está totalmente politizado todo esto. De hecho, mira, casi todos los sindicatos están unidos excepto el médico, que va por otro lado, si no me equivoco. Por lo menos la asociación mayoritaria de médicos va por otro lado. Hay una especie de complejo de que el médico es el señorito y de que sigue habiendo una lucha de clases. Y esto no están dejando que sean médicos y ya está, como oficio, sino, no, el médico, la clase privilegiada, el señorito de los sanitarios. Parece que sigue habiendo una lucha y que cuando hablas de la responsabilidad del médico, estás yendo en contra del enfermero o del fisioterapeuta o del bioquímico o del farmacéutico. Y no es así. Entonces me parece una ley hecha para acomplejados que siguen pensando que hay una superioridad o una inferioridad del médico o con respecto al médico y que se está luchando contra eso. Entonces, les da rabia hacer que el médico tenga, o sea, reconocer que el médico tiene una singularidad
Mira, por ejemplo, esto que ha pasado en Alcira, ¿han detenido al auxiliar de clínica que estaba ayudando con los niños? No, han detenido al médico y al odontólogo. La responsabilidad legal no es la misma. Entonces, que no pretendan que seamos iguales, porque frente a la ley no lo somos. Ese auxiliar de clínica que siempre hay en odontología no ha salido por ningún lado, en ningún medio, ni ha pasado por la cárcel. Y estaba allí con esa niña. ¿Por qué? Porque no indicó ese tratamiento, solo ayudó u obedeció, porque está para auxiliar al médico. Y parece que cuando decimos que hay un auxiliar es porque hay un jefe y un mandado. No. Es que es una diferencia de oficio y una diferencia en la formación y una diferencia en la responsabilidad. Entonces, que me hablen de igualdad entre enfermeros y médicos, no. De superioridad, tampoco. Pero al enfermero no lo van a meter en la cárcel si yo me equivoco a la hora de indicar un tratamiento y es el enfermero el que lo inyecta. Entonces, por favor, vamos a ser un poco justos y a dejarnos de tonterías de luchas de clase, porque ni el médico es más ni el enfermero es menos. Cada uno tiene su labor y hay que reconocerla. Ahora que me digan, no, las guardias solo pueden tener 17 horas. Ya la tenían. Tú sales a las 3 de la tarde de trabajar y desde las 3 hasta las 8 de la mañana son 17 horas. Y así te las pagan, 17 horas. Un sábado y un domingo no. Un sábado tú entras a las 8 y saldrás a las 8. ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque un enfermero puede hacer 2 mañanas, 2 tardes y 2 noches, y una noche, y librar 2 días. Y yo no libré una guardia en mi formación como internista. Ni una sola vez. Pero ¿tú sabes lo que es que te llega un infarto a las 7 de la mañana? Cuando ya estás que dices, bueno, me voy, y te llega el infarto. Y lo tienes que atender igual, con la misma buena cara, con el mismo pensamiento, con la misma frescura. Pero tú no estás fresco. No estás fresco. Y he llegado a hacer guardias de turno corrido, es decir, de no dormir ni un solo minuto. ¿Cómo estás cuando llega esa persona? Y si te equivocas, la denuncia va a venir igual. Ahora que me dedico a estas cosas, la denuncia va a ser la misma si estás fresco como una lechuga o si llevas 23 horas de guardia. Entonces, que se dejen de complejos y que empiecen a ser justos, que se les llena la boca con la justicia social. ¿Cómo lo ven ustedes? Hombre, a un trabajador normal y corriente no se le permite hacer esas horas extraordinarias, ¿no? Hay una limitación de 80 horas al año. Y las cotiza, un trabajador normal las cotiza. Sí, se cotiza, o sea, se pagan y se cotizan, sin perjuicio de que puede haber algún sinvergüenza, porque no es otra cosa, que ni las pague ni las cotice, ¿no? Esos son otros López. Pero el Estatuto de los Trabajadores, que lo que yo entiendo son 80 horas anuales. Y se acabó, salvo temas de emergencia que se pueden ampliar, claro, ante una desgracia, pues de un incendio, de una inundación, etcétera, etcétera. Pero yo no he entendido jamás que un médico, y sobre todo por la responsabilidad que tiene, porque ahí se está jugando con algo fundamental, y es la vida, punto, es la vida. Porque un granito así pequeñito luego resulta que no es un granito, es no sé qué, y por desgracia te lleva hasta la muerte. ¿Por qué no? No entiendo por qué se tienen que hacer esas guardias tan largas. Claro, realmente los médicos, según, creo que lo comentaste tú, ¿no?, que los salarios de un médico como tal, el salario normal, no es para tirar cohetes, no se puede... Fui yo el que... ¿O fuiste tú? ¿Fuiste tú, Enrique? Porque hablé precisamente... Hablaste con un médico, con un ¿no? médico. Bueno, la diferencia está entre un médico MIR, por ejemplo, y un médico ya avanzado en su carrera. Sí, si tienes trienio, sexenio, eso ya es otra cosa. Lo que sí es cierto es que los sueldos de los médicos están llenos de complementos. Entonces, ese es el tema económico, es ese. Pero lo que se está viendo ahora es un poco lo que ha dicho Pilar. Ahí hay, en el estatuto este nuevo, hay una cosa ahí que pretenden hacer igualitaria entre todos los sanitarios. Y entonces los médicos, a mi juicio, fundamentalmente por una de las razones que ha dicho Pilar, que es la responsabilidad, tienen una responsabilidad distinta a la que tiene un enfermero. Eso sí está claro. Lo que pasa es que una sociedad tan encajada, en la cual todos sus miembros están tan encajados unos con otros, es decir, que el trabajo de los enfermeros, los médicos y los auxiliares es una cosa completamente unida. Están juntos operando a una persona, está ahí uno con el bisturí, el otro con... Por supuesto, entonces es difícil
o sea, supongo que es difícil que quede sentado que unos son de una categoría y otros son de otros. De todas maneras, porque, por ejemplo, en la enseñanza hay licenciados y hay, durante toda la vida ha habido gente con carreras de 4 años o ingenieros técnicos que eran de 3, que eran diplomados y tal. Entonces, ahí todos éramos iguales. Todos éramos iguales. Tanto uno licenciado como un técnico formado como fuese. Incluso en la formación profesional están los profesores de prácticas, que son sencillamente gente con una titulación de formación profesional. Vamos a escuchar al consejero de Salud, que ahora sí que creo que está hablando de este tema. Hay servicios fundamentales, como son los servicios de urgencia, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, como son, por ejemplo, las unidades de diálisis, como son oncología, como es los quirófanos, es decir, las cirugías oncológicas, prioridades 1, es decir, en definitiva, servicios que son indudablemente necesarios y que no se puede olvidar la prestación ni la atención. Y así también lo entienden los profesionales. Pero en cualquier caso, el Servicio Murciano tiene establecidos sus servicios mínimos, tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria. Con esos servicios por los servicios mínimos que ha establecido la Consejería de Salud para esta jornada de huelga. Son las 9:17, casi 18. Les quería preguntar por otro tema. Yo también quería decir algo. Claro, de todo. Caramba, Isabel, perdón, que estabas cociendo tu intervención, es verdad. No, es que estaba escuchando... Isabel, el tema de los servicios mínimos es complicado, ¿eh? Sí, es muy complicado por los servicios esenciales, que eso pasa como... Sí, especialmente pasa, por ejemplo, medicina, transportes, especialmente medicina. Que si te toca a ti estar enfermo y llegar... El éxito de la huelga va a depender de los servicios mínimos que ponga la Administración. Y normalmente los servicios mínimos son muy altos. Disculpa. No, que me ha gustado mucho escuchar a Pilar, porque como claro, ella es médico y conoce este campo, pero ha tocado un tema que me parece que es muy de fondo. Y entonces me parece que igual que en medicina los médicos lo han hecho muy bien después del plan de Bolonia, en el que el igualitarismo ideológico ha igualado a todos, pero por abajo. Sin embargo, los médicos han sabido mantenerse ellos, los estudios adecuados para mantener el nivel necesario para la buena profesionalidad de estos profesionales. Entonces hay una cosa, y es que, claro, los sindicatos, desde mi punto de vista, están muy ideologizados y además muy al servicio del gobierno. Entonces, como ha dicho, pues claro, el sindicato médico, pues veo que ocurre igual que en el campo de la educación, es decir, que ha sabido defender. Entonces, a mí me parece muy bien que los estatutos profesionales sean específicos de cada profesión, porque si no, ese falso igualitarismo que hay hoy en día es falso, y la justicia es dar a cada uno lo suyo, y para dar a cada uno lo suyo hay que discernir, hay que ver pues las peculiaridades de cada trabajo y de cada profesión, y por tanto me parece muy bien, aunque no conozco con detalle porque no estoy en ese mundo de la sanidad, que se exija o que se solicite un estatuto propio de los médicos. Y luego me ha gustado mucho pues todo esto que has dicho, porque me parece también que es un tema de fondo que está detrás de todo este falso igualitarismo de la educación, y es esa falta de valorar cada trabajo en sí mismo y verlo todo como de opresores, oprimidos, de que el que manda y el que obedece. Es que todos somos necesarios y tampoco todos valemos para lo mismo. Entonces, me parece, pues lo ha explicado muy bien, es decir, que pues ahí en el caso de estas niñas que por desgracia ha fallecido, ¿no? Es decir, que hace falta un profesional específico para las, ¿cómo se llama esto? Para la anestesia, un anestesista, hace falta el odontólogo y hace falta el auxiliar. Y cada uno, pues según su capacidad, sus posibilidades, pues tiene que aportar lo suyo, pero que hemos de empezar a valorar. Yo recuerdo a mi padre que, claro, ahora ya sería mayorcísimo, ¿no? Pero él estaba orgullosísimo de que había llegado a ser un perito industrial. Le había costado mucho esfuerzo y estaba muy orgulloso. Y entonces yo hoy en día he hecho en falta eso, y que además se trasluce detrás de ese falso igualitarismo que después de Bolonia, porque se han bajado las carreras de 5 a 4, se han subido las de 3 a 2 con perjuicios gravísimos para ello. Y alerta, no en toda Europa se ha llevado igual el plan Bolonia. Se ha llevado de modo diferente. Aquí en España, por lo que sea, esa famosa peculiaridad de los hijosdalgos, ¿no? De ese afán que tenemos todos, y que he hecho mucho en falta ese valorar
todos los trabajos. Yo quiero insistir, de todas maneras, que en la enseñanza, con toda tranquilidad y sin el más mínimo roce y perfectamente, existe una sociedad completamente igualitaria entre los distintos tipos de profesores y los distintos tipos de titulaciones. Quiero decir que allí no hay una más mínima diferencia entre un profesor de prácticas que ha hecho formación profesional y luego su oposición, y un licenciado que ha hecho su oposición y está dando clases de matemáticas. En los claustros, en los departamentos, en todas partes, somos todos los que estamos en la enseñanza, somos gente que estamos allí, yo enseñando inglés y tú enseñando francés o hablando francés o haciendo con un torno, enseñando a los alumnos a manejar un torno o una fresa. Quiero decir que es igual. Sí, pero ahí son todos personas que enseñan. No puedes igualar al que enseña, al que defiende, al que vigila, al que limpia, al que auxilia, al que abre la puerta. Cada uno tiene su función, su responsabilidad y su formación. No se puede igualar a todos los trabajadores del instituto. Entiendo. Entonces, ¿por qué intentan igual? Venga, sanitarios. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, por supuesto, si yo lo que tú dices lo entiendo. Por eso he puesto el ejemplo de la clínica esta. Entiendo lo de las responsabilidades, lo entiendo, lo que dices. Lo que pasa es que... Y la formación, es que no es la misma. Yo empecé enfermería, hice todo el primer curso. Mi microbiología medía la mitad de un meñique. Luego pasé a medicina. Imagínate la microbiología que di. Es que no es lo mismo. Es que yo puedo indicar un medicamento y me tengo que saber por dónde pasa ese medicamento, en qué se convierte cuando pasa por tu hígado, si se elimina por el riñón o por el hígado, si además vas a tener un efecto secundario, si no lo vas a tener. No, cada uno hace su trabajo porque claro, los pero enfermeros, no pueden pretender que seamos iguales. Una enfermera en urgencias lo mismo tiene que coser un corte que se ha hecho uno que meterle una sonda a un señor. Pero no la pases a diálisis, por ejemplo. O no la pases a la UCI, porque a lo mejor no está lo suficientemente formada. Y yo pienso, lo siento, pero yo discrepo totalmente de lo que has dicho, porque es verdad que el colectivo, como se le llama ahora, ¿no? El gremio de la enseñanza, hoy en día se ha homogenizado con ese falso igualitarismo. Toda la vida, ¿eh? No, toda la vida no. No era lo mismo ser maestro que ser profesor de instituto, que ser profesor de universidad. Y ahora mismo, o catedrático de instituto, y ahora mismo pienso que, porque claro, el grupo de la enseñanza es de los más ideologizados, o por lo menos guarda las formas porque conoce lo que la ideología exige y lo que es lo políticamente correcto decir. Pero pienso que ha sido un perjuicio grave y que ese tema del igualitarismo es uno de los peores, peor comprendidos y peor llevados a la práctica en la democracia. Yo respeto lo que dices, por de la supuesto, libertad, la igualdad y la... Pero he de decirte que yo he tenido... La solidaridad... Yo he tenido colaboraciones en la universidad, por mi especialidad. Me han llamado para cosas en la universidad. Oye, queremos ver contigo esto porque tal. Y hemos sido completamente iguales. Los profesores que estaban allí, que eran algún catedrático. Porque somos personas y nos tratamos con respeto, pero el conocimiento que tiene, que se supone que tiene un catedrático, no es el mismo que el que tiene un maestro que tiene que enseñar a niños pequeños. Y alerta, todos somos igualmente necesarios. Pero lo que se ha hecho con todo el sistema educativo es más especializado, más... La diferencia de profundidad de conocimientos no es cierta. Los de universidad son más profundos en un campo más limitado que los de instituto, que somos de un campo más extenso. Pero a nivel de conocimientos han estudiado lo mismo que yo. Cualquier profesor de universidad estudia lo mismo que yo. Solamente que está especializado. A lo mejor yo soy profesor de lengua y doy lengua española, lo que me toca dar en segundo de bachiller. Y ellos dan a un escritor durante 4 meses. Y entonces profundizan muchísimo en Federico García Lorca, al que le dedican 4 meses. Y yo, que tengo a Federico García Lorca y a 10 poetas más, tengo que darlos en un espacio de tiempo. No hay ninguna diferencia más. Yo lo siento, pero discrepo absolutamente. Oye, y al revés. No hemos hablado de política, ¿no? ¿Me has leído el pensamiento, Pepe? No hemos criticado a nadie. Digo, son las 9:26, yo les iba a preguntar por los sondeos que publican hoy los diarios, por el caso Paco Salazar, pero claro, para 3 minutillos que nos quedan, la tertulia ha ido tomando su propio curso.
¿con qué familia decimos Paco Salazar? Porque sí. como si Paco estuviésemos tomando café con él todos los días. En tu caso será don Francisco Salazar. Incluso o Francisco Salazar. No, sí. Bueno, hombre, deberíamos decir Francisco Salazar. No, si lo digo, no por nosotros. Ellos mismos lo llaman así. Sí, es que en todos los medios Paco Salazar. La influencia de los medios de comunicación. Es amigo este hombre de todos los medios de comunicación. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza, ¿verdad? ¿Qué fallan los mecanismos internos de un partido como el PSOE para que denuncias de acoso lleguen a desaparecer durante meses sin seguimiento real? Esa es una de las preguntas que yo me vengo haciendo en los últimos días, desde que afloró este caso, ¿no? Pero, insisto, es que nos quedan 3 minutillos y enseguida va a entrar Mari Carmen Ramírez con la última hora. Tenemos también a nuestro entrevistado. No sé si han visto el tranvibús. El tranvibús ya está circulando por Murcia. ¿Se lo han encontrado? No, pero lo he leído que hoy... No ahora, sino del otro. El alcalde Ballesta va a hacer el trayecto. Sí, eso es, luego sobre las 10. Gran idea. Yo pienso que es una gran idea y una cosa que puede funcionar muy bien, porque realmente la Risaca y la universidad. Bueno, la universidad tiene el tranvía, ¿eh? Mira, con ejemplos, antes de ayer estuve en la Risaca. Llegué a las 10. El aparcamiento disuasorio tenía cola y estaba completamente lleno. Y el otro tuve que bajar a la -4 a meter el coche. Aquello era un follón de coches, de gases, de historias, toda la gente de la Facultad de Medicina y toda la gente de las consultas, aquello era terrible de coches, una cosa, y luego veneno puro en el aire, claro. Sí. Entonces esto que pueden ir más de 100 personas dentro, me parece una idea muy, muy apreciable y muy bien pensada por el Ayuntamiento de Murcia. Piensa que de todos los murcianos, todo el mundo que tenga que ir a obstetricia, a ginecología, a obstetricia, cosas infantiles, neurocirugía, cirugía plástica, el tema de los quemados, y cirugía cardiovascular, solo está la Risaca. O sea, toda esa población de dentro de Murcia tiene que ir allí. Yo al principio no tenía carnet de conducir, entonces tenía que coger el 26. Pero para coger el 26, que solo pasaba al principio 10 de Revenga, Gran Vía, y subía, pero si no vivías cerca de eso, yo hacía trasbordos. Pero es que luego para volver, como tardara 5 minutos más, me quedaba en la glorieta esperando 1 hora. Hay que articular muy bien el tema del transporte, que es fundamental si queremos evitar lo que se nos viene encima, profesionales, ¿no? Y lo que podríamos aligerar las colas en la autovía a las 8:30, de 8 a 8:30, todo porque todo eso es personal que va a la Risaca. Claro. Se ha quedado demostrado lo que pasa con el transporte cuando se hace bien. El tranvía. Sí. El tranvía funciona estupendamente, la gente lo toma, va a mantas y tal. Muy bien. El otro tipo de transporte público que hay es malo, lento, no viene. Por ejemplo, yo vivo en La Arboleja, o sea, en la entrada de La Arboleja, y no he cogido el autobús nunca. Primero porque vengo andando casi siempre, pero es que veo a la gente que vive más dentro de la huerta, más dentro de tal, y nadie coge el autobús. ¿Por qué? Porque me parece que va una vez a la hora. Sí. Una vez a la hora. Entonces, si tú vas a ir a trabajar y se te escapa el autobús, resulta que no tienes autobús hasta la siguiente hora. Entonces todo el mundo se organiza con vehículos, con cosas, que aquello es Sodoma y Gomorra, porque en La Arboleja vive muchísima gente y todo el mundo funciona en coche. Después del desastre del plan de movilidad que hizo este gobierno, pues es muy necesario que se articulen este tipo de medidas, no solamente para ir de aquí a allí, sino también para los que viven en las pedanías venir, porque yo he escuchado a muchos de los que viven en las pedanías que ya venir a Murcia se les hace un mundo porque no tienen dónde aparcar, por el tráfico que hay. Y la plaza de garaje vale un pastón. El otro día se me ocurrió preguntar por una plaza de garaje para compra, ahí cerca de La Vega. 40.000. ¿Pero puedes vivir ahí? ¿Puedes vivir ahí? Pues mira, oye... ¿Con derecho a cocina? Pues mira, no sería ningún disparate. Pues ya está circulando, ya está circulando por Murcia ese tranvibús. Además, es gratuito, va a ser gratis. 3 meses. Va a llegar hasta el Palmar, desde la Plaza Circular,
y pues estamos leyendo que ya se aprecia pues cierta congestión de tráfico, sobre todo en las primeras horas de la mañana. La gente le llama la atención ver a este vehículo tan grande circular por el carril bus. En fin, que hoy es una de las noticias del día, así que lo iremos comentando. Una buena noticia. Lo iremos comentando, y si lo prueban, pues ya nos contarán en la próxima tertulia qué tal ha ido la experiencia. Vamos a ir tú y yo. Ahora vamos a coger por gusto. Vamos a darnos un Claro. Hombre, ya es gratis. Importa, Y es gratis. de hacer eso, vamos a hacer cualquier otra cosa, pero sin ir a la risaca. No, algún restaurante juntos, o una buena cafetería que esté cerca de la risaca. Pueden ir a la risaca y hacen de corresponsales. Nos cuentan cómo está impactando la huelga médica desde allí. Ahí lo dejo. Incluso podemos transmitiros el viaje. Claro. Pues si lo hacen, avisen. Bueno, 9:32. Hasta aquí llega la tertulia. Pilar Fernández Montesinos, Enrique Nieto, Pepe Ruiz, Isabel Zúñiga. Gracias. Buen día. Propicio día. Hasta igualmente. La próxima. En un momento, noticias de última hora. Onda Regional. Plaza Pública. Noticias.